Bienvenidos al módulo 2 del curso de especialista en telecomunicaciones. En este módulo estaremos viendo los temas relacionados con los modelos de comunicaciones, las computadoras, los sistemas operativos, el modelo cliente-servidor y la interconexión de los modelos de capas como el modelo OSI. El módulo 2 se compone por 7 temas. Ya hemos estudiado el tema 1 de modelos de comunicación, el tema 2 de computadoras y redes de datos, el tema 3 de modelo de comunicaciones de datos para mainframe, el tema 4 con los conceptos de sistemas operativos y sistemas operativos de red. Veremos a continuación el tema 5 que trata el modelo cliente-servidor y nos quedará por ver el tema 6 con los componentes de clientes y servidores y el tema 7 con los modelos de interconexión de capas. El modelo cliente-servidor, desde el punto de vista de comunicaciones, es un modelo que divide las tareas de procesamiento en dos componentes principales: un cliente, desde el cual se solicitan los servicios, y un servidor que provee tales servicios. Este modelo se ideó teniendo en mente la interconexión de procesamiento distribuido, con lo cual existe un modelo de comunicación, que es el que se muestra en la gráfica, con lo cual un cliente invoca un servicio de un servidor. El servidor es el suministrador del servicio. Y normalmente el servidor responde al cliente en función del servicio que ha solicitado. Por ende, el cliente se comporta como consumidor y el servidor como suministrador. La operatoria normal del modelo es cuando el cliente requiere algo y el servidor le responde en función del requisito que se ha originado en el cliente. Sin embargo, existe la posibilidad de operar en sentido inverso, es decir, puede ser el servidor quien le requiera algo a un cliente, lo invoque, y es el cliente el que le deba responder a un servidor. Este tipo de operación típicamente se circunscribe a problemáticas de registro, seguridad y contabilización, en las cuales un servidor le puede requerir determinados datos a un cliente para que se autentique, para que se identifique o para que se reporte en función de determinadas funciones o de determinados parámetros con los cuales debería estar operando tal cliente. El modelo de operación inversa básicamente permite un control desde los servidores a las diferentes estaciones clientes, en tanto que el sistema de comunicación directa permite la operación cotidiana de los clientes contra los servidores. Las comunicaciones entre la parte de cliente y la parte de servidor pueden utilizar diferentes esquemas de comunicación, tal como se muestra en la figura. En la figura, básicamente, se muestra un conjunto de elementos que se están comunicando entre sí. Se puede ver que hay dos clientes comunes, mostrados en azul, dos servidores intermediarios, mostrados en marrón, y un servidor principal mostrado en verde. Y se ven las distintas posibilidades de comunicación entre ellos. En el primer caso, es una comunicación del tipo de almacenar y publicar, y también podría ser del tipo suscribir, en función de quién sea el que genera la comunicación. Y se ve que para ese tipo de comunicación interviene un cliente y un servidor principal. Otro tipo de comunicación es el tiro workflow, también interaccionando un cliente con un servidor principal. El tercer tipo de comunicación es el de transacciones distribuidas, en donde interactúan los diferentes servidores que existan en el sistema. Un cuarto caso es el acceso remoto a archivos, en donde se accede desde un cliente a un servidor principal. El quinto tipo de comunicación es el de acceso remoto a base de datos, en el cual, si bien el que genera el requisito es un cliente, pueden interactuar varios servidores. El sexto tipo de comunicación es la interacción distribuida de objetos, que es similar a la anterior, pero en donde la comunicación se hace entre componentes de objetos. El séptimo tipo es el de acceso remoto a funciones, también similar a los dos casos anteriores, pero en este caso se solicitan llamados a funciones remotas. El octavo tipo es la administración distribuida de base de datos, en la cual pueden interactuar todos los componentes entre sí, es decir, diferentes clientes y diferentes servidores, para componer una consulta en base de datos. El noveno tipo es la replicación de base de datos, en la cual interactúan los diferentes servidores que existan en el sistema. Y el décimo tipo de comunicación es la distribución para muestras, en la cual suele interactuar un determinado servidor contra un conjunto de clientes. En la gráfica vemos la arquitectura completa del modelo cliente-servidor, en los cuales se requiere que la arquitectura sea escalable, que sea interoperable entre los distintos procesadores y computadores,
y se requiere un gran ancho de banda en la red que las comunique. Como arquitectura completa vemos que existen diferentes modalidades, es decir, la problemática entre el cliente y el servidor está dada por el procesamiento que se divide entre el servidor y entre el cliente. En función de quién tenga la mayor parte del procesamiento, es el tipo de modalidad del modelo cliente-servidor en particular. Así encontramos que podemos tener fat servers, es decir, servidores gordos, en donde se realiza la mayor proporción del procesamiento. Podemos tener fat clients, es decir, clientes gordos, en las cuales se realiza gran parte del preprocesamiento, con lo cual el procesamiento del servidor queda grandemente reducido. Podemos tener web clients, en las cuales los clientes tienen una interfaz de estilo web y se comunican con el servidor por medio de páginas web estandarizadas. Podemos tener un rich client, un cliente rico, en el cual el cliente rico posee aplicativos que se corren mayormente en el cliente y posee otros aplicativos que se corren mayormente en el servidor, dependiendo de la utilización de datos que se haga, si esa utilización de datos debe ser local o si esa utilización de datos debe ser global. La arquitectura de cliente-servidor puede tener diferentes niveles que en inglés se denominan tiers, por lo cual podemos tener arquitecturas one tier de un nivel, two tier de dos niveles, three tiers de tres niveles, four tier de cuatro niveles o multi-tier de múltiples niveles. Finalmente, el procesamiento puede ser centralizado, con lo cual nos vamos a una arquitectura estilo mainframe, donde el servidor pasa a ser el mainframe y realiza el procesamiento completo, con lo cual el cliente solamente pasa a cumplir las funciones de terminal. Puede ser distribuido, donde las funciones se distribuyen tanto entre el servidor y el cliente, y en donde el servidor suele mantener las funciones relacionadas con el procesamiento de datos, en tanto que en el cliente se centra las funciones relacionadas con el procesamiento de la interfaz de usuario. Puede ser standalone. En el caso de standalone nos vamos al otro extremo, y standalone quiere decir una máquina que no está interconectada. Y esta funcionalidad standalone puede seguir existiendo en la actualidad, ya que en la actualidad sería de gran utilidad que un cliente sea autosuficiente, sobre todo cuando hay alguna problemática en la red y queda desconectado, con lo cual sería de gran ayuda que el cliente pudiera seguir operando en modo desconectado y tan pronto como se pueda tener la conexión con la red, actualicen los procesos que han quedado desincronizados de la comunicación con él o los servidores en los cuales se poseen los repositorios de datos. En esta transparencia estamos analizando los diferentes niveles de comunicaciones que se pueden obtener entre un cliente y servidor. Evidentemente, la comunicación real se hace por intermedio de algún tipo de enlace y por medio de un protocolo de red, lo cual está uniendo al sistema operativo del cliente con el sistema operativo del servidor. Pero en realidad hay otros niveles de comunicaciones que se dan en niveles de abstracción superiores. Desde el punto de vista del cliente estamos teniendo un middleware de conectividad del cliente que se conecta con un middleware de conectividad del servidor. Y desde el punto de vista de las aplicaciones, estamos conectando la plataforma front-end del cliente, es decir, la parte cliente del programa, con la parte back-end de la aplicación en el servidor, es decir, la parte servidora de la aplicación. Vemos aquí los elementos de comunicación que se dan en los distintos niveles. Entonces estamos viendo que a nivel de protocolo de red, estamos interconectando entre sí las APIs de la red. Por ejemplo, un WinSock, un SPX o un NetBIOS. En el nivel de middleware estamos conectando las APIs de middleware, si es que las hubiera. Por ejemplo, una comunicación a nivel de ODBC, para el caso de base de datos. En esta transparencia estamos considerando otro tipo de API, que es la API de web. Y en el caso de considerar las API de web, estamos considerando específicamente los web services, lo cual permite simplificar las comunicaciones en tanto y en cuanto nosotros utilicemos alguna estructura específica de comunicación como es la página web o como son las extensiones de página web resueltas por medio del lenguaje XML. De esa forma podemos estandarizar y simplificar la conectividad entre aplicaciones sin importar el tipo de comunicación que tengamos por debajo. Es decir, la API de red puede ser una problemática específicamente de red, utilizar XML o utilizar un juego de protocolos del estilo TCP/IP, y en el caso de requerir un API de middleware, se podrá incluir o no el API del middleware en función de lo que se resuelva a nivel del API de web. Desde el punto de vista de la arquitectura cliente-servidor, la arquitectura de un nivel o one tier no existe,
es decir, es solamente una referencia para poder encuadrar a las arquitecturas anteriores. La arquitectura de un único nivel posee una única computadora, con lo cual está haciendo referencia a la computadora mainframe o a una mini computadora. En este caso, todos los procesos o todo lo que vamos a llamar lógicas están en la misma computadora. Y obviamente, si estamos considerando una estructura del estilo mainframe, todo residirá en esa única computadora. Desde el punto de vista de la arquitectura cliente-servidor, se ha hecho una división de las lógicas en tres lógicas principales: lo que se conoce como lógica de presentación, lo que se conoce como lógica del negocio y lo que se conoce como lógica de datos. Como lógica de presentación, se está haciendo referencia a lo que hoy entendemos como GUI, Graphic User Interface, o sea, la interfase de usuario gráfica, básicamente, si bien puede ser otro tipo de sistema de interacción con el usuario. Hoy en día podríamos considerar una interfaz de tipo vocal o inclusive una interfaz de tipo gestual, que se están desarrollando en principio para los videojuegos. En la lógica de negocio, estamos haciendo referencia específicamente a los programas procedurales, es decir, a los programas que implementan toda la problemática de los procesos de negocio, los workflows, las políticas de negocios y demás problemáticas del software empresarial en sí. En la lógica de datos hacemos referencia específicamente al almacenamiento, la base de datos y los diferentes motores de búsquedas y otros procesos adicionales que se deban implementar tanto para el almacenamiento de los datos, la recuperación de los datos y el mantenimiento de los datos, como pueden ser el caso de las copias de respaldos y las copias de replicación cuando existen múltiples lugares de utilización y de almacenamiento. La arquitectura cliente-servidor two-tier o de dos niveles es la primera que podemos considerar como verdadera arquitectura cliente-servidor. Obviamente es una arquitectura muy simple, ya que solamente consiste de un nivel en donde se ubican los clientes y de un segundo nivel en donde se ubican los servidores. Obviamente puede haber muchos servidores en ese nivel, lo cual justamente hace que sea una arquitectura cliente-servidor. No reside todo en una única máquina, como era el caso del mainframe. Tampoco los clientes actúan como terminales, sino que existe un conjunto de clientes diferentes, típicamente computadoras del estilo PC, y existen un conjunto de servidores diferentes, donde en cada servidor se resuelven diferentes problemáticas. Por ejemplo, podría haber un servidor de archivos, un servidor de base de datos, un servidor de workflow, un servidor web, etc. Cada uno de los servidores tendrá una porción diferente de los programas que se requieren para una operatoria empresarial. Lo que se ve en el gráfico es que las lógicas que habíamos considerado con anterioridad se tienen que dividir en diferentes áreas. Evidentemente, como las lógicas eran tres y estamos tomando dos niveles, debemos decidir en dónde ubicamos la lógica del negocio. Con lo cual, la lógica del negocio o se ubica exclusivamente en el cliente o se ubica exclusivamente en el servidor, o por lo contrario, se distribuye parte en el cliente y parte en el servidor. Con lo cual allí comenzaremos a tener problemática de si establecemos una mayor capacidad de procesamiento en el cliente o una mayor capacidad de procesamiento en el servidor. Por otra parte, vemos que se tiene que incluir lo que entendemos como tecnología distribuida, que básicamente es la red y el sistema operativo de red, y que es lo que interconecta entre sí a los dos niveles. Finalmente, en la parte inferior estamos viendo dos etiquetas, una que hace referencia al administrador de red y otra que hace referencia al administrador de base de datos. Estas etiquetas están haciendo referencia a quiénes son los responsables de los diferentes problemas de gestión que se comienzan a generar a partir de la arquitectura cliente-servidor. Y justamente estamos viendo que en principio son solamente dos los administradores que se requieren. Un administrador de base de datos, que se encarga de la administración de los datos, y un administrador de red que se encarga de todo el resto. Originalmente no había un administrador de sistema o no estaban claramente definidas las funciones del administrador de sistema, que veremos posteriormente, por lo cual con dos administradores, uno para la red y los aplicativos y el resto para los datos, se resolvía la problemática de administración de todo el sistema. En la transparencia anterior habíamos mencionado que la lógica de negocio se debía dividir y distribuir entre la lógica de presentación y la lógica de datos, en función de si se ubicaba en el cliente o en el servidor. Justamente si nosotros optamos por ubicar una mayor cantidad de lógica en el cliente, estamos generando lo que en su momento se denominó cliente gordo. En el cliente gordo es donde se ubican los programas. Los servidores prácticamente no tienen programas. Si llevamos este caso al límite,
el servidor no tiene ningún programa a excepción del manejador de la base de datos. Evidentemente, siempre es conveniente tener algún tipo de proceso en el servidor, con lo cual, cuando se habla de un cliente gordo, de lo que se habla es que la mayor proporción de los procesos reside en el cliente y solamente muy poco de los procesos están ubicados en el servidor, aquellos que están relacionados con el almacenamiento y manipulación de datos y algunas otras políticas adicionales. A diferencia de la transparencia anterior, en este caso estamos considerando un cliente flaco. Se dice que un cliente es flaco cuando en la computadora cliente prácticamente no se coloca ningún software de procesamiento, más allá que el propio software de interacción con el usuario. La mayor cantidad de procesos se llevan al lado servidor, con lo cual en la parte servidora estará toda la problemática del almacenamiento y tratamiento de los datos, más la mayor proporción de los programas de procesamiento que se requiere para el ámbito empresarial. La arquitectura Tri-Tile es la arquitectura más difundida dentro de los esquemas de cliente-servidor. Lo que se está viendo en la transparencia es que existe una clara diferenciación entre lo que es la lógica de presentación, que reside en el cliente, lo que es la lógica del negocio, que reside en el primer nivel de servidores, y lo que es la lógica de datos, que reside en el segundo nivel de servidores. Se ve también en la gráfica que deben existir una o dos redes de interconexión, dado por lo que se considera como tecnología distribuida. La red podría ser única y desde el punto de vista de red, la red debiera ser única, pero luego vamos a incluir la arquitectura de 4 niveles por las problemáticas de seguridad. Justamente las problemáticas de seguridad de la información hacen que sea recomendable dividir la red en 2 niveles, con lo cual la estructura que ofrece un mayor nivel de seguridad desde el punto de vista de la seguridad de la información es la que se muestra en la transparencia, en donde existen 2 redes diferentes. Una primera red que interconecta a los clientes con el primer conjunto de servidores, y tales servidores se conectan a una segunda red de backbone exclusiva de la empresa, que interconecta a esos servidores con otros servidores específicos en donde se almacenan los datos. Obviamente este tipo de interconectividad solamente puede ser logrado cuando la red corporativa se reduce a una única locación o bien se manejan con redes privadas virtuales independientes. Una de ellas para lo que sería la red frontend y la otra para lo que sería la red de backend. En este esquema los clientes suelen ser clientes flacos, pero no necesariamente. Es decir, la problemática del cliente flaco es una problemática que se viene discutiendo desde la década de 1990 y que hoy se puede implementar con lo que se conoce como computación en la nube, en la cual la computadora cliente solamente resuelve la problemática de interfaz gráfica. Para mencionar un ejemplo, consideremos las siguientes alternativas al día de hoy. En la actualidad, un usuario puede comprar el paquete Office completo e instalarlo en su computadora, o bien pagar un alquiler mensual por el servicio de Office 365, con lo cual corre el Office desde la red Internet. Obviamente esto implica que para poder operar el Office 365, ese usuario deba estar conectado a la red Internet. Pero como en general las computadoras están durante la mayor parte del tiempo o todo el tiempo conectadas a Internet, se podría considerar el esquema del Office 365 como un esquema viable. Pero la problemática va un poco más allá. Es decir, si bien se está haciendo común el uso del procesamiento en la nube y que todo esté en la nube, como por ejemplo lo es el caso del uso del email, en lo cual ya no tenemos ningún caso de email local y el email se maneja típicamente con alguna cuenta de Google y reside completamente en la nube, y para poder consultar el email debemos conectarnos a Internet, no es tan claro el caso para los aplicativos que incluyen procesamiento. La decisión en realidad queda en manos de los usuarios. Es decir, hoy tenemos computadoras muy potentes que pueden realizar gran capacidad de procesamiento y si utilizásemos solamente los aplicativos de red y dejásemos nuestra computadora vacía de aplicativos, básicamente pasaríamos a utilizar nuestra computadora como una terminal sin inteligencia y el resto del procesamiento se haría en la nube, lo cual, si bien no es malo, desaprovecha en gran parte la potencia de los procesadores que tenemos en nuestra computadora. La problemática es si el usuario desea poseer el aplicativo y que corra en modo local, por ejemplo el Office, o desea hacerlo en la nube y quedar sujeto a la disponibilidad de una interconexión a Internet permanente. La opción, como dijimos, queda supeditada al usuario, pero en principio podemos definir que es más seguro desde el punto de vista de la continuidad de las operaciones no quedar supeditados a Internet
y tener la facilidad de correr los programas en modo local, teniendo los programas instalados en la computadora, si la computadora tiene la capacidad de procesamiento necesaria. Esto obviamente cambia desde el punto de vista de una empresa, pues una empresa podría tener un servidor de Office 365, por ejemplo, y correr ese paquete Office en modo local en la red corporativa de la empresa, en donde todas las computadoras de esa empresa están corriendo esa única instancia que está instalada en un determinado servidor. Desde el punto de vista empresario, el trabajo de computación con un cliente flaco operando en una nube empresarial es más justificable que haciéndolo a nivel de usuarios finales. Una problemática adicional para poder justificar a la arquitectura Tree-Tier y su gran aceptación actual es lo que se ve también como los administradores que deben intervenir en este tipo de sistemas. Estamos viendo que en la actualidad se ha incluido un administrador más, que es el administrador de sistema. El administrador de sistema es el que se encarga de gestionar todos los procesos y programas que se deben instalar en el ambiente informático de la empresa. Se suma al administrador de red, que ya existía, y al administrador de base de datos, que ya existía. Con lo cual, si nosotros estamos viendo esta arquitectura Tree-Tier, estamos viendo que básicamente cada uno de los administradores se concentra en uno de los niveles de arquitectura. El administrador de base de datos con la lógica de datos, el administrador de red con la tecnología distribuida y el administrador de sistema tanto con la lógica de negocio como con la lógica de presentación. La lógica de presentación en principio es tan simple, es decir, son los programas clientes, que en principio no requieren de un administrador en particular, a menos que la empresa tenga una envergadura tan grande que requiera de otros administradores adicionales, como podría ser un administrador de contenido, un administrador de web u otros administradores adicionales, en cuyo caso los clientes podrían pasar a formar parte de las responsabilidades del administrador de sistema, del administrador de red o del administrador de seguridad informática en función de las funciones que define una empresa determinada para cada uno de estos administradores. Consideramos ahora una arquitectura cliente-servidor del tipo 4-tier de 4 niveles, que entendemos sería la más adecuada para la operatoria de los sistemas informáticos de la actualidad. Su justificación se basa justamente en los administradores que se indican en esta transparencia, siendo 4 los administradores principales: el administrador de sistema, el administrador de seguridad de la información, el administrador de red y el administrador de base de datos. De la seguridad de información, que sabemos que por un problema de división funcional y de compartimentalización, los administradores deben ser diferentes, es decir, la seguridad no puede residir en el administrador de red ni en el administrador de sistemas. El administrador de sistema no puede tener acceso a ninguna problemática de seguridad, ni tampoco el administrador de seguridad debería tener acceso a problemática alguna del administrador de red o del administrador de sistema. Cada uno debe concentrarse en su funcionalidad para garantizar la seguridad real del sistema de información de la empresa. Vemos entonces que se justifica una arquitectura de 4 niveles, ya que debemos incluir un nivel de acceso. Al nivel de clientes se le debe incorporar un nivel adicional, que es un nivel de servidores de acceso, en donde se cumplirán funciones de firewall y de chequeo de políticas de seguridad. El siguiente nivel sigue siendo el nivel tradicional de servidor intermediario, en donde reside la lógica de negocios, y finalmente en el cuarto nivel tendremos la lógica de almacenamiento y la lógica de datos. Vemos que a nivel de lógicas se ha incluido una lógica adicional. La cuarta lógica es la lógica de acceso, de control de acceso, que está dictada por las diferentes normativas existentes en materia de seguridad de la información. Nuevamente aquí vemos que la tecnología de distribución en principio quedaría dividida en 3, lo cual puede hacer que la red empresarial se divida realmente en 3, solamente queda dividida en 2, o sea, solamente una única red totalmente interconectada. Desde el punto de vista de la seguridad de información, como ya dijimos en la transparencia anterior, sería recomendable tener 2 estructuras de red independientes, una que funcione como backend, en donde se interconecten todos los recursos de red internos, y la otra que funcione como front-end, en donde los clientes, ya sea residentes dentro de las locaciones de la propia empresa o accediendo del exterior de la empresa, lo accedan a través de un nivel de servidores de acceso que tengan la posibilidad de controlar en forma segura los requisitos de acceso hacia el sistema de información de la empresa. En esta transparencia se puede ver que la arquitectura cliente-servidor puede tener tantos niveles como se quiera. Una empresa puede definir una arquitectura multi-tier, es decir, de multiniveles, con la cantidad de niveles que considere necesario.
Evidentemente deberá tener sí o sí un nivel de backend en donde tendrá el almacenamiento, pero esos almacenamientos pueden estar segmentados de muy diversas maneras. Deberá tener un nivel de front-end en donde residirán los clientes y entre esos dos niveles, entre el front-end y el back-end, podrá definir la cantidad de niveles que considere necesarios, ya sea los esquemas de seguridad de la información que quiera establecer o los diferentes niveles para el tratamiento de procesos, contenidos, información, datos u otros elementos del sistema de información que esa empresa desee implementar. Desde el punto de vista de la arquitectura es una arquitectura abierta y puede contener la cantidad de niveles que queramos. En esta transparencia estamos considerando las problemáticas de comunicación real en el modelo cliente-servidor. Estamos viendo básicamente que existen tres computadoras, una para cada nivel, una donde se ubica el nivel de presentación, otra donde se ubica el nivel de procesos o de negocio, y finalmente la tercera donde se ubica el nivel de datos o almacenamiento. Pero estamos viendo que en principio, desde el punto de vista de la comunicación, existen dos redes, aunque en la realidad sea una sola, y esa red queda enmarcada por un sistema de distribución de comunicaciones o sistema operativo de red y por un sistema de control dado por el middleware. Básicamente deberemos tener dos tipos de middleware diferentes, un middleware que interconecte la GUI con el nivel de proceso y un segundo middleware que interconecte el nivel de procesamiento con el nivel de almacenamiento. Desde este punto de vista, como lo estamos considerando centralizado, es un esquema muy simple. ¿Y por qué estamos diciendo que este modelo es centralizado? Porque solamente existe un servidor en el nivel de proceso y un único servidor en el nivel de almacenamiento. En esta transparencia estamos considerando el caso genérico de la arquitectura cliente-servidor. En la arquitectura cliente-servidor obviamente existirán muchos clientes, pero también existirán muchos servidores. Muchos servidores de nivel 2 realizando un mismo tipo de proceso o realizando procesos diferentes, es decir, un file server y un web server, por ejemplo, y diferentes servidores en el nivel de almacenamiento. Una base de datos no tiene por qué ser centralizada, sino que podría ser distribuida y tener parte de la base de datos en diferentes servidores que inclusive pudieran estar en diferentes locaciones. Vemos entonces que la problemática de comunicación es mucho más amplia que la que habíamos mostrado en la transparencia anterior. Vemos que en realidad la problemática de comunicación, que en el caso anterior se había reducido a dos problemas de comunicación, en realidad es una problemática de 5 tipos de comunicaciones diferentes. Estamos viendo que a la comunicación entre GUI y servidor de proceso, a la comunicación entre servidor de proceso y servidor de almacenamiento, se le incorporan comunicaciones adicionales. Comunicación que puede ser a nivel de cliente-cliente, es decir, entre GUIs, lo cual típicamente podría ser algún tipo de chat que no requiriese de un servidor para controlarlo, que de alguna manera un cliente tuviese la posibilidad de direccionar directamente a otro cliente y de esa manera poder tener alguna comunicación del estilo chat, por ejemplo. También se podría hacer a nivel de otros tipos de aplicativos, que inclusive podrían resultar invisibles para los propios clientes. Las otras dos comunicaciones son de corte más empresarial, porque obviamente podría suceder que un proceso de aplicación tuviera que comunicarse con otro proceso de aplicación que reside en un servidor diferente, lo cual en ese caso estamos haciendo una comunicación entre servidores diferentes que residen en un mismo nivel de la arquitectura cliente-servidor. Lo mismo ocurre cuando los servidores de base de datos deben recolectar los datos de diferentes servidores para poder resolver alguna consulta que se haya requerido. En ese caso, un servidor de almacenamiento se debe comunicar con otro servidor de almacenamiento para poder resolver algún procesamiento en particular. Vemos entonces que las problemáticas de comunicaciones que se pueden dar en un ambiente cliente-servidor son de una índole más compleja. Como se ilustra en el gráfico, tenemos comunicación de procesos entre un cliente y el servidor de proceso, comunicación de procesos entre dos servidores de proceso, comunicación entre clientes, en el caso de la comunicación entre GUIs, transacciones de comunicaciones, en el caso de los servidores de proceso con los servidores de almacenamiento, y comunicaciones entre los servidores de almacenamiento. En el tema 5 hemos visto 8 conceptos. Comenzamos con el concepto de operación cliente-servidor. Como segundo elemento vimos la arquitectura del cliente-servidor. En tercer lugar, la arquitectura a un nivel. Consideramos luego la arquitectura de 2 niveles y la problemática de los clientes gordos y de los clientes flacos. Pasamos luego a la arquitectura de 3 niveles y la problemática de los diferentes esquemas de gestión. Como sexto concepto, vimos la arquitectura de 4 niveles y la problemática asociada con la seguridad de los sistemas de información.
Pasamos luego a considerar las arquitecturas de niveles múltiples y como octavo concepto, la problemática de las comunicaciones en la arquitectura cliente-servidor, tanto en el caso de una arquitectura centralizada como de una arquitectura distribuida. Por dudas o mayor información, pueden dirigir sus consultas al email que se ve en la transparencia.